Bueno, yo quiero pues agradeceros vuestra presencia aquí hoy. Hoy sí es el pistoletazo de salida. Hoy tenemos el primer acto de esta semana del Galgo. La verdad es que es algo que está siendo acogido de una manera extraordinaria. Hoy la verdad es que era el acto inicial, inaugural, para abrir el museo solamente. Mañana sí tenemos con nosotros a Nino Gañán. Nino Gañán es profesor de la Universidad de Sevilla. Él va a hacer una exposición magnífica sobre los galgos en el mundo del arte. Va a estar con nosotros mañana, va a haber aquí diapositivas que se van a poner y va a hacer un recorrido desde la época medieval hasta nuestros días del tema de los galgos en el mundo del arte. Tendremos también el viernes la presentación del libro de Antonio, que vendrá a presentarlo el viernes con nosotros aquí, a las 8 de la tarde, y después tendremos también una actuación de un poeta flamenco también, José León, que va a hacer una actuación con su cuadro flamenco muy bonita, donde va a tener unas partes emotivas, porque nos ha pedido, que ha colaborado con nosotros de una manera muy activa en todo esto, también el concejal de empresa, Eduardo Luna, porque ha facilitado toda la historia de la Roda, la historia de las hermandades, la historia también de la gente, que también por parte de José, que ha estado, y de aquí, del presidente de la Roda, de la Sociedad de Cazadores de la Roda, que ha facilitado todos aquellos galgueros antiguos desde años atrás y toda la historia del mundo del galgo y de la caza en la Roda de Andalucía, para que este hombre componga sus poemas y lo que redactará y sus fandangos, que serán los que se den aquí en la noche del viernes. Y ya pasamos a la noche del sábado en esta semana, que yo creo que esta noche del sábado es una noche importantísima. Esto puntúa para el Campeonato de España. Hoy ha habido muchos medios de comunicación, la radio, muchos medios de comunicación que han estado interesados en conocer esta semana que se va a dar en la Roda. El sábado habrá el concurso morfológico del galgo español y la exposición. Y en la exposición habrá países de toda Europa. Vendrán gente de Francia, Alemania, Suiza, de toda Europa. La verdad es que yo creo que van a tener una aceptación importante, sobre todo el viernes y el sábado. Serán día y mañana, el viernes y el sábado, y mañana yo espero que mañana arropemos todos los que podamos, porque la intervención de Nino va a ser extraordinaria, y después pasaremos a una clausura el domingo, que será la clausura de todo este evento con la carrera de galgos que tenemos, y la carrera de galgos será será detrás de donde está el Poliéster Torres, allí pegado a la balsa, donde se celebrará la carrera de galgos de pista, que estarán las hermandades. Estarán concretamente la Hermandad de Jesús, que es la que organiza, la Banda de Jesús y la Hermandad de Jesús, que es la que organiza esta carrera, que colabora también con estos eventos que vamos a desarrollar. Estos eventos, como yo he dicho hoy en la radio, se enmarcan en Ecotour La Roda también, tenemos que decirlo, porque es importante que la Roda sea el centro de muchos eventos de este tipo, con la importancia que estos eventos tienen. Tenemos el nombre de la Roda situada no solamente ya en el conjunto de Andalucía, sino estamos hablando de España y de muchos países europeos que nos van a visitar. Por lo tanto, es una importancia el que la Roda aparezca, el que seamos el centro de todas estas actividades, y que la Semana del Mundo del Galgo hoy la tengamos en la Roda de Andalucía. Es un honor para mí como alcalde que eso suceda. Dicho esto, nosotros estamos hoy aquí en la inauguración de este museo, el Museo de la Copa Laína. Tenemos con nosotros al presidente de la Sociedad de Cazadores de la Roda de Andalucía, y tenemos también al comisario de la Copa Laína, que fue Antonio, la Copa Laína que se desarrolló en Jerez. Y bueno, y yo os voy a dejar, la verdad es que es preciosa la exposición tiene fotografías magníficas, tiene recortes de prensa antiquísimos. La Copa Laína fue la percutora del Campeonato de España de Galgos, fue la primera copa y donde se inició después, posteriormente, el Campeonato de España de Galgos, partió de ahí, y yo creo que tiene una importancia tremenda en el mundo del galgo y en el mundo de la caza.
Tenemos fotografías aquí más recientes, magníficas, hechas por Hachi, que es un fotógrafo del Club del Galgo Español, que hace unas imágenes con una resolución extraordinaria. Parece que estamos viviendo el momento del lance del galgo prácticamente en directo. Evoca momentos muy, muy buenos y extraordinarios para los que sentimos este deporte y somos galgueros. Y bueno, yo sin más que deciros, yo voy a pasar, si quiere dar un saludo al presidente de la Sociedad de Cazadores, y voy a pasar también a Antonio para que nos haga una breve exposición del tema de lo que significa el museo y de lo que este museo más o menos contiene. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en la inauguración de esta semana del Galgo, y os querría decir que para la Roda tiene mucha importancia el tema del Galgo. Por supuesto que aquí hace muchos años hemos tenido mucha afición de galgo. Ahora, por circunstancias y los momentos del tema del galgo y eso, pues no es tanto como la afición que había antes, pero vamos, que os agradezco de que hayáis asistido a este evento. Queridos amigos y amigas, queridos compañeros y compañeras, es para mí un honor y un placer estar aquí esta tarde para inaugurar con el alcalde, con el presidente de la Sociedad de Cazadores de la Roda, el museo itinerante por toda Andalucía y por toda España del centenario de la Copa Laína de Galgos. Como bien se ha dicho aquí, yo he sido el comisario de este centenario de la Copa Laína de Galgos, que se ha celebrado los actos centrales en Jerez de la Frontera, y el legado más importante que ha quedado de ese acontecimiento del centenario ha sido este museo, que lo han trabajado documentalistas, profesores de la universidad, y que han hecho un diseño junto al fotógrafo deportivo más importante que hay en España en el mundo del galgo, Hachi, que tiene una fotografía extraordinaria, que han ganado concursos y tienen premios internacionales. Y los paneles de esta exposición explican el origen del galgo, la presencia internacional, su presencia en las obras de arte, la Copa Laína, la fotografía, crónicas de Ignacio Sánchez Mejía, que fue el que inspiró a Federico García Lorca el poema de la muerte a las 5 en punto de la tarde, Ignacio sobre la arena, que es uno de los poemas, junto con el de Miguel Hernández, a su amigo Ramón Sige, de los más bellos e importantes de la literatura española y de la literatura mundial. Y hemos firmado unos convenios con los ayuntamientos que ahora en la Roda de Andalucía se le da cumplimiento, para que haya una conferencia del doctor en Bellas Artes Constantino Gañán, que haya la presentación de un libro y la presencia durante más de una semana, que el museo continuará después de la semana, algunos días más, de la semana dedicada al galgo. Va a haber una presencia internacional muy importante en la Roda, en esta semana dedicada al galgo, a la actividad de los galgos en todos los terrenos, porque el punto que aquí se consigue es un punto para el campeonato del mundo, válido para el campeonato del mundo. Luego los propietarios de grandes ejemplares morfológicamente premiados y laureados en todos los concursos internacionales son los que van a traer aquí a sus perros, que son bellísimos, de Alemania, de Italia, de Grecia, de Gran Bretaña, de otros países europeos y del mundo, para que se vean los mejores ejemplares a nivel internacional. Pero también van a traer aquí los galgos, la gente que quiera, no tiene que ser socio del Club del Galgo Español, no tiene que estar federado, no tiene que ser socio de un coto. Cualquiera que tenga un galgo de raza, que tenga su cartilla sanitaria y su microchip, puede apuntarlo antes de que empiecen los jueces a clasificar y a dar los números a los concursantes, y si sale elegido, habrá 4 galgos elegidos aquí en la Roda, de todos los que se presenten, para competir en España y celebrar el campeonato de España del Club del Galgo Español, del Club Nacional del Galgo Español, del que soy vicepresidente.
Se trata de ser breve y explicar un poco en qué consiste esta exposición y el contenido y el mensaje que queremos trasladar de la misma. Esta exposición refleja 100 años de nuestra cultura galguera, de nuestro deporte galguero. La geografía galguera española, donde hay presencia abundante de galgos, de liebres y de cazadores de galgos, es Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León y Madrid. Había también alguna presencia de galgos en Navarra, en el País Valenciano y en alguna zona relacionada con el País Vasco, pero más de animales de compañía en la zona de la playa del País Vasco, en San Sebastián, en el casco histórico, y había también alguna presencia de galgos en Los Monegros y en Zaragoza, en Aragón. Pero esa es la geografía del galgo. De Castilla y León hacia el centro y el sur hay una presencia del mundo del galgo, de la cultura relacionada con el galgo y con la caza de liebres con galgo. Hay unos datos que son espectaculares que debéis conocer. En España hay 1.300.000 licencias federativas de cazadores de todas las modalidades, de caza de liebre con galgos, caza de perdiz con reclamo, también caza mayor, caza menor, caza de aves acuáticas, resecho, hurón, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las modalidades son 1.300.000 licencias, que son mucha gente integrada en el mundo de la caza en este campo. Hay unos 33.000 cotos en España y hay además 22.000 empleos y más de 7.000 millones de euros de movimiento económico. Es más, en la provincia de Sevilla hay un 8 o un 9% del Producto Interior Bruto de la economía sevillana relacionada con las actividades de la caza en la provincia de Sevilla. O sea, acercarse a un 10% del Producto Interior Bruto de la economía de la provincia de Sevilla relacionado con las actividades de la caza es fundamental, es clave, indica que es un sector económico de una gran fortaleza. Por eso de lo que se trata es de respetar los derechos de los animales, de ser cada vez más amantes de la naturaleza y de, al mismo tiempo, mantener una actividad que crea empleo y que también es un complemento de renta para aquellas familias que lo pasan mal en zonas de agricultura marginal, de montaña, etcétera, y que deben tener un complemento de renta para tener una vida digna en relación con la población andaluza y su distribución sobre el territorio. En Andalucía hay 3 franjas demográficas y de asentamiento de los habitantes andaluces en las poblaciones, que son la sierra, la campiña y el litoral. El litoral tiene una gran población, la campiña también, y las áreas metropolitanas en torno a las grandes ciudades. Pero la sierra pierde habitantes, y para que no pierda habitantes sería muy importante que la sierra tuviese complementos de renta y apoyo en actividades económicas y lúdicas, como son los temas relacionados con la caza, con la cacería, con todas sus modalidades. Este museo representa, aquí se cazaba liebre con galgo desde el Imperio Romano y antes, porque hay presencia del galgo aquí y en otros países del Mediterráneo. Todos los perros vienen del lobo en la zona de China, en la China meridional. Ahí hay yacimientos con restos de lobo que indican que el lobo fue domesticado por el hombre, y cada tipo de lobo, los más altos, los más delgados, los más esbeltos, los más pequeños, los más fuertes, fueron dándole variedades, cada uno en su rama, creando los tipos de perros que se fueron adecuando a las necesidades que el hombre tenía en aquella época, en cada momento, para potenciar un tipo de raza de perros. En Andalucía había presencia de galgos, pero no se había establecido ninguna competición oficial con reglamento, y los ingleses tenían un reglamento con el que disputaban la Copa de Waterloo y tenían ya su trajilla
que era el mecanismo automático de los collares para soltar la collera de galgo al mismo tiempo uno que otro, con objeto de darle en las condiciones óptimas el reconocimiento del triunfo a aquel galgo que llegue primero, que corra más, pero saliendo juntos de un aparato como era el aparato de la trailla, que se llama slip en Inglaterra. Aquí no había costumbre de hacer carreras de galgos regladas, no había costumbre. Entonces se mandó la familia Domecq, que tenía relaciones desde Jerez de la Frontera por todos los temas relacionados con el brandy, con el alcohol, con la bebida alcohólica, estaban relacionados con este tema y invitaron a un juez inglés. El juez inglés se llamaba Smith y vino a aplicar el reglamento y a juzgar las carreras para premiar en la Gran Copa Laína al galgo que corriera más emparejando las colleras. Ganó el galgo Bólido de Jerez a una perra madrileña que se llamaba Chaqueta. Y el 24 de diciembre del año 1911 se enganchó la primera trailla en los llanos de Laína con este juez inglés. El juez inglés se cayó varias veces del caballo y los cronistas dicen que no se sabe si es que no dominaba la monta de la vaquera o que se pasó con el fino Laína. Se parece que fue lo segundo, pero hay quien dice que pueden ser las dos cosas. Y al final se hizo la competición, hubo 22 ediciones de la Copa Laína, hubo galgos de Manolete, de Joselito el Gallo, de Juan Belmonte, Ignacio Sánchez Mejía, que hablábamos de él como inspirador de la poesía de Lorca, hizo unas crónicas bellísimas, hizo una para la Unión Mercantil, que era el periódico para el que trabajaba como corresponsal, diciendo: el galgo de Pérez corre más en el bar y en el hall del hotel que en el campo, que es lo que ocurre con los galgos de cualquiera, incluso en vez de Pérez se puede poner de Romero o de cualquier otro galguero, que corren más en el bar que en el campo. Lo mismo que el presidente está aquí de la sociedad, de la roda de casa en general, lo mismo que el Podenco levanta más conejos en el bar que en el campo, el Pachón para mejor en el bar que en el campo, porque los cazadores ya se sabe que tenemos fama de exagerar y de contar películas de lo que nos pasa en el campo y para quedar bien. De todas maneras, ahí está la prueba de que empieza la Copa Laína. A partir de ahí es la prueba de cana del Campeonato de España. Luego la República, el gobierno autoriza al Club Nacional de los Galgos Españoles y a un club militar que existía también dedicado al mundo del galgo, que organice la primera Copa de España de galgo. Y se organiza en el año 31. Y ahora ya vamos a celebrar la edición del año 2012. Ha habido una interrupción de los 3 años que duró la Guerra Civil y otros 3 años que se ha suspendido por inclemencia del tiempo, pero quitando esos 6 años por estas razones que no se celebraron los campeonatos, todos los años se celebra en España el campeonato de liebre en campo organizado por la Federación Española de Galgos. Y tiene un gran eco, incluso se han contabilizado 36.000 personas en el campo para ver de correr la final a los mejores galgos del país. Y tiene una gran repercusión las carreras de galgos y el Campeonato de España de galgos. En esa estamos. Han ganado el Campeonato de España de galgos 66 galgas hembras y solo 9 galgos machos. Ese dato es muy importante porque es un dato que indica que se crían más perras que perros, pero en este terreno, en otras razas de otras especies, incluida la humana, las mujeres son el futuro. No traumaticéis, no nos traumaticemos más pues, en ese tema. Aceptémoslo. Yo digo muchas veces que los hombres somos como el lince ibérico, estamos en peligro de extinción. La mujer es el futuro. Por lo tanto, esos son los datos. Los galgos, el color que predomina es lo que aquí llamamos verdino, que es el nombre científico es barcino o atiguerao. Ese es el color que predomina, 36 campeones de España.
y luego los galgos negros, luego los galgos blancos, encerados, colorados o barquillos, berrendos, y solo una galga cenizosa ganó el campeonato de España, la Dianza de los hermanos Álvarez. Y de la Algaba, la perra era de la Algaba también, del carnicero de la Algaba y de otros colegas, porque ya sabéis que los galgos son como la afición al Barcelona, al Real Madrid, al Real Betis Balompié, al Sevilla Club de Fútbol, son aficiones interclasistas que las comparten personas de distintas procedencias sociales y de distintas ideas políticas. Yo he escrito en mis libros sobre los galgos que los galgos son una pasión y una afición de jornaleros, gitanos y señoritos. Pues esa composición que hay en la afición del galgo la hay también en otro tipo de deportes y de prácticas de cultura general, deportiva, que hay en nuestro país y en todos los países del mundo. Hay unos escritos del Guadalete y del ABC, hubo portadas del ABC dedicada a la Copa Laína, hubo acontecimientos muy importantes en la Copa Laína, más que en el fútbol, que en aquella época no era tan importante en Andalucía y en España, y bueno, vienen todos los liebres que se corrieron, los cotos, los participantes, se invitó a Portugal, a los países árabes, a participar en la Copa Laína con algún perro, y hoy podemos decir que la documentalista en Jerez de la Frontera, los profesores de la universidad han hecho una selección para poner ahí de manera clara y concreta cómo ha ido evolucionando el galgo y cómo vino el juez inglés y cómo se hizo ya un reglamento y cómo empezamos a trabajar en un deporte reglado. España está siendo, querido amigo y amiga de la Roda, está dejando de ser rural para convertirse en urbana, y eso quiere decir que las ciudades son cada vez más urbanas, con habitantes y niños y niñas que no conocen la vida en el campo. No han visto parir una oveja, una yegua, una burra, no han visto morir un conejo, no han visto morir una gallina, porque creen que la carne la echan las cintas de transportación del Corte Inglés y la leche sale también de las cámaras frigoríficas directamente de Mercadona. No se conoce bien la relación de la vida en el campo. Hay sectores medioambientales que critican el mundo de la caza, y si no hay mundo de cazadores, no hay animales, no hay protección, no hay veda, no hay control de los animales sobre la finca agraria, rústica, de monte bajo, etcétera. Por lo tanto, se ha dicho claramente que los cazadores somos los primeros ecologistas, los que tendremos que cuidar cada vez más la caza de liebres con galgos y otras modalidades para no hacer daño a la naturaleza y para no hacer daño tampoco a los perros, porque hay una letra del cante flamenco que ha interpretado muy bien Rafael Farina históricamente, que dice: corazón de tirano, alma de tirano, corazón de hierro, malditas sean las manos que matan un perro, que maltratan un perro. Y es muy importante que se respeten los derechos de los perros, que no se abandonen, que no se maltraten. Tenemos un proyecto en la Federación Andaluza de hacer una gran perrera en un lugar de Andalucía, que estamos estudiándolo, que me han encargado a mí esa tarea, y conseguir que haya adopción en Inglaterra, que haya perros que se presten a los lugares donde hay recuperaciones y terapias para enfermedades neurodegenerativas. Todos estos temas van a ser muy importantes. De modo que, queridos amigos y amigas de la Roda de Andalucía, querido alcalde, presidente de la Sociedad de Cazadores, hoy tenemos aquí una gran muestra que es un museo, y luego tenemos algunas joyas históricas, que es nuestra propia historia de nuestra gente, de la gente de aquí, de la Roda, y de la gente de otras poblaciones. Cuando nosotros llevamos el museo al Araal, le dijimos al alcalde que hablara con los galgueros y que estos buscaran fotos de galgueros antiguos, y hicieron unos paneles de fotos de galgueros antiguos del Araal, y allí se podía ver a todos los galgueros antiguos. Hemos logrado incorporar en mi libro de los galgos una fotografía que era incluso una prefotografía, un daguerrotipo, lo que se hacía antes con las máquinas de fotografiar, antes de ser máquinas más precisas, que sacaba la silueta y luego
el retratista, que era un artista con el lápiz, la rellenaba y le puso un traje a un galguero de Matarredonda que no había visto el traje en la vida. Era una especie de Photoshop, porque era una manualidad que se adelantó a los programas de corrección de defectos y de embellecimiento de las personas que tiene hoy el Photoshop. Pero es muy importante que sepáis que hay ahí fotografías muy antiguas. Pues bien, hay aquí fotografías de gente de la Roda del año 48, eso es una fotografía extraordinaria. Esta de Marina Leda del año 1911, y hay otra del año 1900 y pico, pero aquí hay fotografías extraordinarias, de una gran belleza y de una gran denuncia y mensaje social. Por eso es muy importante que se hayan traído estas fotografías y que se reconozca, después de que el museo termine, a las personas que le han aportado su gran ayuda y contribución a que esto sea un éxito. Está la Copa Laína, están las mejores lanzas y las mejores fotografías deportivas de los galgos en España, en los distintos campeonatos que se han celebrado y en las distintas cacerías, captadas por el mejor fotógrafo de galgos de España, y está la presencia de la saga de los Telas y de otros galgueros de aquí, de la Roda de Andalucía. Por eso esta semana va a ser un éxito. Lo de José León, no perderoslo, va a tener una gran repercusión, es para todos los públicos, porque el Ayuntamiento ha hecho una magnífica gestión con empresas, entidades, instituciones, y todos los actos son gratis, el pueblo debe participar, va a disfrutar mucho, sobre todo con poemas, con fandangos, con la guitarra flamenca, con letras alusivas en los fandangos y en los cantes flamencos al mundo de la caza y de los galgos, y yo creo que todo eso va a ser muy positivo. Luego también va a situar en el mapa al mundo del galgo en Europa y a la Roda. Van a venir gente de varios países a dormir aquí, los hoteles parece que tienen una ocupación ya muy alta, prácticamente tan llenos, y tendrían incluso que salir fuera de aquí y pedir plazas en otros lugares, porque ya mañana ya no hay sitio y tendrán que irse a otros lugares. Bueno, pues eso es muy positivo en los tiempos que corren, donde hay una economía que va mal, una crisis, mucho desempleo, que haya un repunte con esta actividad del dinero que entra en el pueblo. Vendrá mucha gente y consumirá cosas en los bares, consumirá la gasolinera del entorno, se tendrá necesidad de algún servicio en los cajeros de las entidades, en los bares, en los restaurantes, en las comidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ha sido un éxito, ha sido muy inteligente lo que se ha hecho aquí, pues en otros sitios, en el Museo de la INA, el museo es el museo y ya está, pero aquí se ha conseguido que el museo se haga conjuntamente con el concurso morfológico nacional y el concurso morfológico internacional. Los dos van a coincidir aquí en la Roda de Andalucía el sábado a las 7 de la tarde. De modo que haya mucha gente, que apoye a la gente esta iniciativa y que defendamos nuestra tierra, nuestros colores, que en este caso no son los colores verde y blanco o culés del Barcelona o blanco del Real Madrid, que son verdinos, negros, berrendos, los colores nuestros, los colores de nuestros galgos. Yo espero que disfrutéis de la exposición, que la veáis, que veáis la repercusión que tuvo en su época, las crónicas tan bonitas que hay, y bueno, los periódicos que había estaban inundados de noticias de la Copa Laína, que eran El Guadalete, La Unión Mercantil y otros periódicos de aquella España del año 1911. Estamos hablando de primeros años del siglo XX, por lo tanto tiene una gran importancia. Así es que muchas gracias por la atención prestada. Podéis ahora dar una vuelta y conocer ya todo el itinerario del museo, y yo creo que va a tener mucho eco. Y si cuando venga Nino y lo explique, que él ha dirigido su elaboración, porque es doctor en Bellas Artes, conoce la historia del arte, conoce la historia de los galgos y varios colaboradores que han trabajado con él. Muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias. Vamos a visitar ahora el museo, que todos podéis pasar y ver toda la exposición que hay aquí, y bueno, después ya
el que quiera acercarse y tomar alguna cerveza en el bar que también se ha habilitado, que el bar es algo que hemos sacado a concurso para que la gente de La Roda pueda también tener, como se ha dicho aquí, la posibilidad de ganar en estos momentos difíciles algo de dinerillo, pues se ha sacado a concurso y al final se ha presentado un único para cogerlo, una persona, tan solo se ha presentado Mari para cogerlo, y bueno, lo tiene ahí, y que sea también una inyección económica para La Roda, todo lo que significa este evento. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.